Hola, ¿cómo están? Bueno, feliz lunes para todos, lunes feriado, terminándome de acomodar acá, feriado acá en Argentina, pero acá estamos con los lunes de aprendizajes. Los aprendizajes no se toman feriado, al contrario, tenemos que aprovecharlos muchas veces cuando todavía estamos en transición de espacios, aprovechar los feriados para ir hacia nuestro ser interior, a más aprendizajes, a comprender un poco más de qué en realidad va la vida y borrando un poco todo ese velo, ¿sí?, que tenemos, que no nos ha permitido ser quien realmente hemos venido a ser. Y de esta manera cumplir con nuestro propósito. Así que bueno, hoy vamos a hablar sobre diferentes síntomas o enfermedades. Le propuse que me pusieran lo que ustedes querían, así que más o menos lo voy a basar en lo que me han pedido de qué les gustaría que hable. Y esto me parece genial porque me gusta mucho que me pregunten, saber hacia dónde enfocar. Así que está bueno esto de que ustedes puedan decirme de qué les gustaría hablar, sin miedo, sin vergüenza, porque es importante que empecemos a compartir y sabemos que juntos colaboramos más para poder ir trascendiendo cada conflicto. No hay pensamientos privados, dice el curso de milagros. Por lo tanto, no hay nada privado, sino que todos venimos a vivir una misma experiencia de diferentes maneras y conlleva distintos aprendizajes. Entre todos nos colaboramos porque nos podemos ofrecer mutuamente distintas miradas. Y el solo hecho a veces de cambiar la mirada nos ayuda a resolver muchos conflictos, sobre todo los de salud. Nuestro cuerpo es salud perfecta. No es que tiene, es salud perfecta. Todo desequilibrio implica un síntoma o una enfermedad. Bien, así que partiendo de esta base, está bueno entender un poco más por qué tenemos síntomas o enfermedades. Desde las 5 leyes biológicas y de Hammer, ¿sí?, la nueva medicina germánica, ya no es tan nueva por suerte, nos explica que esto que la medicina tradicional, y ya me habrán escuchado hablar muchas veces de esto, pero lo vuelvo a repetir porque es importante que vayamos afianzando estos conocimientos. Antes dividía, la medicina tradicional divide enfermedades frías y enfermedades calientes. Las enfermedades frías son las de estrés y las enfermedades calientes son para las 5 leyes las de resolución. Por lo tanto, es todo un mismo proceso desde las 5 leyes de Hammer, de la mirada de las 5 leyes de Hammer. Y créanme que lo he experimentado, hace muchos años que lo vengo haciendo, y así he logrado sanar la mayoría de todos los síntomas que he tenido. Y si no, tengo las herramientas para hacerlo cuando aparecen, porque no quiere decir que uno conozca la información, va a dejar de enfermarse o va a dejar... ¿Por qué no nos dejamos de enfermar? Porque también hay que trabajar las emociones, ¿sí? Cada síntoma o enfermedad es un shock biológico que está motivado por una emoción, es decir, por aquello que hemos sentido, ¿sí?, que sentimos, que nos sucede. Y la no resolución de eso que sentimos, ya sea porque no lo podemos contar, porque si lo contamos sentimos que no nos entienden, porque lo sentimos que nos sobrepasa, esas son condiciones para que haya lo que Hammer llama un shock biológico. ¿Qué sería esto? La conjunción de un instante en el que algo sucede y yo siento que no puedo con eso. Y a veces nos queda por muchos años. De hecho, hay veces que las enfermedades se desencadenan por sucesos que me ocurrieron en la infancia o que ocurrieron en el embarazo de mamá. Entonces, nuestra estructura celular guarda toda esa información para tener herramientas para sobrellevar cualquier situación que se nos presente en la vida. Y esta memoria nos viene dado como especie, es biológico totalmente. Esto estamos hablando de la parte biológica puramente, cuerpo físico. Entonces, el cuerpo físico, para llegar a desarrollarse, pasó por muchas etapas que se llama filogenia,
Y luego todas esas etapas hasta que logramos ser un Homo sapiens sapiens, ¿sí? Seres capaces, incluso luego de incluir el alma en esta biología, pasaron muchos millones de años. No vamos a entrar ahí, que son temas que me fascinan, pero bueno, hoy vamos a hablar más de por qué nos enfermamos y de los síntomas que me han pedido que veamos. Entonces, cuando nosotros sufrimos algo, se llaman, Hammer las llama adaptaciones al estrés, no enfermedades. Y un estrés es esto que les decía, un shock biológico, algo que me sucede, me toma por sorpresa, sí o sí tienen que estar estas condiciones. Me toma por sorpresa, lo vivo en soledad, que quiere decir, no lo puedo contar, no lo puedo poner en palabras, o lo cuento y nadie me entiende, y tengo que haber sentido esta sobrecarga, ¿sí? Y tiene que haber sido algo que antes no me había pasado, por eso me toma por sorpresa. Entonces, por ejemplo, me sucede algo y no sé cómo resolverlo. En ese instante, es un instante en que la psiqui, el cerebro, el psiqui sentir, el cerebro y el cuerpo activan ese programa de supervivencia. Si yo lo resuelvo enseguida, quizás no se produce un síntoma, ¿no? Esto que, por ejemplo, me pareció ver tal cosa, me asusté, se activa, pero, bajo el estrés, enseguida me doy cuenta, así lo tengo manejado, en realidad no se forma un síntoma o una enfermedad. Pero si es algo que yo no resolví y que causó un shock en mi vida, entonces eso está latente para que cuando me vuelva a suceder la misma situación, mi cuerpo tenga los recursos para sobrellevarla. Entonces, así como nuestras células van guardando las memorias y a veces el shock es en un momento, pero en ese momento no me enfermo. Pero vivo una situación parecida y como mi cerebro, lo que llamamos engrama, guarda toda esa información, si hay algo parecido va a desencadenar el programa de supervivencia, a lo que la medicina le llama enfermedad. Pero en realidad sí es un programa de supervivencia, porque la enfermedad no nos mata, nos mantiene con vida mientras nosotros podemos resolver el conflicto. Si resolvemos el conflicto, entonces se produce la sanación, se va el síntoma, ¿sí? Pero hay que descubrir cuál es la emoción de origen para que esto, y generalmente es muy inconsciente, para que esto no vuelva a suceder. Entonces, Hammer divide momento de estrés, cuando yo estoy en el conflicto, si un ratón es corrido por un gato, ¿sí? Ese es momento de estrés. Ahí no se va a quebrar el pie, no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque necesita todo activo, ¿sí? La adrenalina, todas las hormonas que necesita para la huida y mantenerse en vida. Cuando se relaja, que Hammer le llama conflictolisis, resolví el conflicto, sea por un buen resultado o porque no hay resultado, pero yo dejo de estar pensando en eso, ¿sí? Quiere decir, bueno, lo resolví para bien, porque resolví como quería, o lo resolví porque siento que ya no puedo más con esto y lo dejo ir. Es una resolución, ¿sí? Para la biología. Entonces, ahí entramos en la etapa de sanación o vagotonía, que es cuando el cuerpo se relaja y ahí aparecen la mayoría de los síntomas. Siempre es en fase de sanación. Son muy pocos los síntomas que están en fase de estrés, de simpaticotonía. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, eso se vuelve a repetir entre la segunda y tercera parte de reparación que le llamamos epicrisis. Y esa epicrisis es como volver al estrés y ver si voy a seguir con el conflicto o decido realmente resolverlo. Si decido realmente resolverlo, viene la curación. Si yo no decido resolverlo, vuelvo y me voy poniendo en un círculo de siempre lo mismo y ahí empiezan a gestionarse las enfermedades crónicas. Pero esto no quiere decir que no pueda romper ese círculo. Entonces, ¿qué nos estás diciendo, Ro? ¿Que todas las enfermedades se pueden sanar? ¿Sí? ¿Qué nos estás diciendo? ¿Que las enfermedades crónicas puedo dejar de vivirlas? Sí, exactamente. Y no lo dice Rosana Caliba. Lo dice mucha bibliografía, muchos estudios que a veces no hemos tenido el suficiente acceso. No se nos ha permitido. Pero hoy en día, en la era de la información, sí podemos. Así que búsquenlo, háganlo parte de sus aprendizajes
Y si no, súmense, ¿sí?, a la formación que va a empezar ahora en abril de biodecodificación, ¿sí? Ahí vemos todas las partes que pertenecen al ser. Trabajamos las creencias, las emociones y cada uno de los síntomas y cada una de las capas embrionarias de para qué tenemos determinada enfermedad. Es el autoconocimiento. Cuando hablamos de autoconocimiento, es comprender cómo funciona mi cuerpo. Porque si no, no sé para qué tengo este síntoma y creo que el médico de afuera con una pastilla me lo va a sanar. No, solo va a atenuar los síntomas, pero no me va a sanar. Entonces, mientras más me conozco y realmente sé quién soy y cómo funciona todos mis órganos, cuál es la función, cuál es el conflicto, y todo esto es un mapeo maravilloso que hizo el doctor Hammer, que lleva estudios, sí, sí, pero es el estudio correcto, ¿sí? ¿Cuántos años han estudiado para salir a la vida y no saber qué hacer? Yo lo he vivido, ¿sí? Años de primaria, años de secundaria, años de terciaria, años hasta que por fin empezó a llegar la verdadera información que realmente me ha servido y fue pasado mis 40 largos años. Entonces, ¿por qué? Porque no estaba disponible, porque solo podíamos ver lo que podíamos ver, nos dejaban ver. Pero con esto de ir borrando el velo, podemos ver todo ahora, todo lo que querramos, o la mayor parte, pero depende de nosotros. ¿Y por dónde vamos a empezar, que es lo más fácil? El cuerpo físico. Él me está hablando de qué es el próximo paso que tengo que hacer en mi vida si me está mostrando algún síntoma o llamado enfermedad. A mí me gusta llamarlo síntoma o señal, porque una enfermedad es un conjunto de síntomas y señales, como lo define la medicina tradicional. Pero en realidad nuestro cuerpo nos da vastas señales y síntomas y no siempre responden a una etiqueta de una enfermedad puesta por la medicina tradicional, la etiqueta. A eso se me mezcla. Entonces, si podemos salirnos de la etiqueta, porque tenemos otro mecanismo como humanos de etiquetarnos con un síntoma y decir que somos eso. No somos un síntoma. No soy diabético, no soy... ¿qué otra enfermedad? Esa porque justo me han preguntado, entonces... no soy celíaco, no soy hipertenso, no soy nada de eso. Estoy transitando, ¿sí?, un proceso de diabetes, ¿sí?, de celiaquía, porque nos gusta poner eso como título e identificarnos, pero eso nos hace que nosotros sintamos que no lo podemos resolver. Ese mecanismo que tenemos aprendido es el que hay que desarmar para poder conseguir nuestra salud perfecta. Entonces, por eso hablamos de creencias. Hay que romper esas creencias o integrarlas de otra manera o transformarlas o resignificarlas. Pónganle como quieran, pero las creencias tienen que dejar de ser creencias. Tengo que aprender a vivir desde la neutralidad y que todo es dinámico. Entonces es imposible que se haga, por ejemplo, una enfermedad crónica. Imposible, porque la enfermedad crónica tiene que ver con sostener siempre los mismos hábitos y los mismos pensamientos. Cuando yo saco esa estructura, cambio en mí lo que tengo que cambiar, entonces sucede la transformación biológica y por ende la emocional y la psicológica. En principio, ¿sí? Es el primer lugar por el que tenemos que comenzar, el cuerpo físico. Entonces, para ir aclarando esto, la mayoría de los síntomas hoy en día tienen distintos nombres, pero las causas suelen ser las mismas. O por lo menos las soluciones suelen ser las mismas. Autoobservarnos cómo nos estamos alimentando. Cuerpo físico directo, ¿sí? ¿Cómo estamos sintiendo? ¿Qué tanto estamos resolviendo las emociones? ¿Y qué estamos pensando? ¿Sí? Empezar a salir de la mente. Y esto es algo que siempre me comparten. Tengo la cabeza llena de pensamientos. Bien. No es sencillo, pero no es sencillo porque estamos acostumbrados a decir que no es sencillo, pero es muy sencillo. Es decidir no pensar, ¿sí? Y
Ya muchas veces en los vivos les he dicho, con muchos mecanismos, como hemos estado viendo en las heridas del alma, de estar en presencia y que los pensamientos sean creativos, no pensamientos de pasado que hacen que nuevamente se generen los mismos síntomas, ¿sí? O las mismas enfermedades, o los mismos comportamientos. Igual todo eso influye en nuestra salud perfecta. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio en mí. Y eso es lo que mi cuerpo me está mostrando, que tengo que volver a mi equilibrio perfecto. Y una cabeza llena de pensamientos todos los días con 60.000 o 80.000 pensamientos, que solo el 2% son diferentes a los del día anterior, ¿qué pasa? No hay manera de sanar la enfermedad, el síntoma o cambiar los miedos que tengo de la vida. Entonces, alimentación, emociones, creencias, que son los pensamientos, ¿sí? Educar la mente, educar las emociones, educarnos para conocer cómo funciona nuestro cuerpo y a qué está respondiendo. Nos va a ser muy fácil encontrar esa emoción que sostiene el síntoma. Pero es una práctica y es un método muy fácil, de Enrique Corbera, porque son solo 4 pasos. Sí, ya sé. Me van a decir, no, no es fácil. Sí, es fácil, solo que hay que aprenderlo. Y es fácil aprenderlo cuando me dispongo a hacerlo. Entonces, tenemos que primero, ¿desde cuándo? Preguntarnos, ¿desde cuándo tengo este síntoma? Y en general, la gente no se acuerda desde cuándo. Por eso no podemos resolverlo. ¿Y por qué no nos acordamos? Porque no estamos en presencia. No estamos observando y sintiéndonos. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que me hace mal? No lo estoy haciendo. Entonces, por eso no sé desde cuándo empezó. Pero si yo puedo ubicar el momento de la última vez que sucedió, en el caso de las enfermedades crónicas, ¿cuándo fue la última vez que sentí? Porque una enfermedad crónica no siempre es igual. Hay veces que sube más, baja. Entonces, ¿cuáles son los picos? ¿Qué sucedió? Que me vuelve a recordar que hay algo que tengo que cambiar y no estoy cambiando. Entonces, no estoy siendo honesto conmigo mismo porque no me creo capaz de algo que tengo que hacer. O que quiero hacer, no que tengo que hacer, que quiero hacer más específicamente. Estas son muy importantes las palabras. Porque lo que tengo me mantiene en enfermedad. Lo que debo me mantiene en enfermedad. Lo que quiero nos lleva a la salud. Tal cual, Gaby. Educar la mente. Tiroideo, sabemos decir. Ah, bien, ahí no sé en qué parte es lo que estaba hablando. La tiroide tiene que ver con el metabolismo, con nuestros tiempos, con nuestras exigencias, con nuestra libertad. Porque esta lógica biológica es tan lógica que justamente los órganos suelen tener las formas de las cosas que nos suceden. Y tienen la temperatura o tienen la similitud con cualquiera de los 4 elementos de la Tierra. O sea, de los elementos en general nuestros, en los que vivimos. Aire, pulmones, hígado, fuego, riñones, agua y sangre, espíritu, que tiene mucho que ver con la familia. Entonces, fíjense cómo esto, por donde le busquemos, si lo buscamos y lo educamos y comprendemos, es fácil resolverlo. Entonces, ¿qué me dio bronca? La bronca, ¿cómo es? Caliente. ¿Dónde va a incidir? En el hígado. Las emociones, ¿sí? La tristeza. Cuando uno está triste, llora. ¿Dónde se gestiona más el agua? En los riñones, ¿sí? Cuando me siento asfixiado, ¿dónde se gestiona el aire? En los pulmones. La piel, ¿a qué elemento está asociado? ¿Tierra? Sí, contacto. Es cuando la persona, el ser, se tiene que empezar a relacionar en la vida con otros. Y protegerse cuando salimos del agua a la tierra y protegerse del ambiente. Tiene más que ver con el ambiente, con el tacto, con el contacto con otros. Es la vida en grupo. O sea que como que contiene varios elementos, porque también la piel, al tener varias capas, tiene diferentes capas embrionarias, que son para diferentes
función, ¿sí? Tenemos la capa de supervivencia, que son la mayoría de los sistemas. La piel es el órgano más grande, es decir, que tiene que ver con la protección, con la segunda capa embrionaria. Pero también tiene que ver con la cuarta, que es la de relación. Entonces, cuando yo me veo invadido en mi territorio, cuando veo que hay peligro en mi integridad, puede haber situaciones de piel. Y cuando la piel exterioriza también los enojos, un ataque de hígado o algo que me cae mal, luego me hace roncha o me afecta a nivel de la piel con una erupción. La piel también se suele brotar con infecciones, cuando me lastimo, hay enojo. Entonces, fíjense en que la emoción de enojo comanda muchas de nuestros síntomas. Las emociones, como hablamos en el vivo de emociones, son nada más que 5. Las capas embrionarias son nada más que 4. O sea, hay solo 4 razones por las cuales me puedo enfermar. Supervivencia, protección, movimiento y relaciones. Relación con el otro. Esas son las 4 capas que se fueron desenvolviendo en la filogenia y que luego en la ontogenia, que es cuando estamos formándonos en el vientre materno, se vuelve a repetir todo el ciclo. Entonces, por eso podemos saber en qué momento del embarazo mamá sufrió un estrés, un shock, que sintió que no podía resolverlo, cuando el niño tiene un síntoma, dependiendo a la capa embrionaria que pertenece. Todo esto en la bio le llamamos proyecto sentido. Entonces, solo podemos tener 4 conflictos y 5 emociones. Que en realidad las emociones, como yo les decía, la podemos reducir en 2. O estoy en el amor o estoy en el miedo. Pero para la parte biológica es bueno saber las 5 porque tienen mucho que ver, es una manera más específica de encontrar, ¿sí?, qué es lo que me está enfermando y sanar el síntoma. La exigencia vinculada con la tiroides, sí, totalmente, porque el exigente quiere ser perfecto y la perfección lleva tiempo. Entonces, como nunca está perfecto para el perfecto y es exigente consigo mismo, siempre necesita más tiempo para seguir perfeccionando lo que cree que no está perfecto. Entonces, esa exigencia tiene que ver con el metabolismo y los tiempos. Entonces, cuando hay tiroides, suele haber mucha exigencia. ¿O por qué hay tantos síntomas de tiroides? Porque el mundo nos exige ser más para valer y para pertenecer y para hacer y para pertenecer a un grupo y para agradar a los otros. Entonces, constantemente nos sentimos exigidos por él afuera, sin mirarnos hacia adentro, ¿qué realmente quiero? Entonces la tiroide a full, ¿sí? Y nos dan T1, T3, T4, pero nunca nos dicen, fíjate qué pasa con vos, en qué te sentís exigido, qué libertad es la que estás deseando y no estás teniendo. Por eso también está muy relacionada con el reloj biológico, que a las mujeres sí o sí tenían que tener hijos, y que cuando cumplís cierta edad ya no puedes tener hijos. Todas esas son creencias, y la biología responde a eso. Como nos dijeron que las mujeres después de los 40 no pueden tener hijos, la biología cree eso y lo cumple como un reloj. Pero no es verdad. Mientras haya vida, sí, puede ser montones de cosas que pueden haber sucedido y que puede haber, pero cada caso es específico y eso es lo que tenemos que mirar. Bueno, por esto, Gaby, por eso tanto tenemos tiroidismo. Bueno, yo gracias a Dios no, pero la tiroides tiene que ver esto y no hay casi personas que no vengan que tienen algún tema de tiroides. Primero, porque por las dudas le hacen el análisis. Y si estás en una fase de exigencia, aunque no seas exigente, te va a salir la tiroides alta. O en un destiempo con alguna situación, alguna emoción que estés viviendo, te va a salir la tiroides porque se está manifestando, pero son procesos naturales del cuerpo. Entonces te medican para el resto de la vida y a lo mejor fue una sola situación y justo fuiste al médico y te hicieron el análisis y dio bajo o dio alto, pero es que el organismo está regulando naturalmente la situación que estás viviendo. Pero tenemos que confiar en nuestro organismo. Pero damos por hecho que las enfermedades son parte del humano. No, una creencia que hay que desterrar.
lo único que es parte nuestro es la salud perfecta. Cuando hay un síntoma, hay algo que cambiar, sí o sí. Y eso es lo que más nos cuesta, el cambio continuo, el salir de lo conocido, el aprender otras cosas, ¿sí? Veamos, por ejemplo, algunos síntomas. Me encanta que me vayan preguntando, creo que no me salté ninguna. Educar la mente, tal cual, Gaby, es educar la mente. Sé que te fascinan estos temas. Me preguntaron, ¿por ansiedad? Voy a empezar por esa porque fueron un par las que preguntaron por la ansiedad y cómo gestionarla. La ansiedad es mental, pero obviamente es fisiológica, nuestro cuerpo manifiesta todo, o sea que nuestra mente le está diciendo a nuestro cuerpo que se ponga en alerta, ¿sí? La ansiedad es miedo al futuro, miedo a que pase algo y yo no lo pueda controlar, que esté en peligro. Entonces tiene que ver con tres actitudes: huida, que son las mismas del miedo, huida, parálisis o ataque. Entonces, depende de lo que esté viviendo, yo reacciono de esa manera. Pero se hace una constante, ¿no? ¿Y por qué? Porque esa es la emoción que podemos expresar, la ansiedad. Pero detrás de esa ansiedad hay una emoción oculta que es la que hay que ir a buscar. ¿Y cómo hago para buscarla? Observando en qué momento me pongo más ansioso, qué cosas me ponen más ansiosa o ansioso. Entonces, tenemos que observarnos. ¿Qué fue lo último que pasó que me puso ansioso? Y antes de eso, ¿no estaba ansioso? Entonces, ¿qué empecé a pensar? ¿Qué empezó a lucubrar mi cabeza? ¿Y si pasa tal cosa, qué voy a hacer? Y siempre el miedo a perder, a la muerte, miedo a cosas que no sucedieron. Pero como nuestro cerebro no comprende entre real y simbólico, muchas veces imagina sucesos. Y lo que tiene la persona ansiosa, que siempre imagina sucesos con el peor desenlace. Y por eso activa de nuevo la ansiedad. Puede pasar lo peor. Son las personas que siempre piensan que puede pasar lo peor. ¿Para qué? Para estar listos. Entonces están en un continuo prepararse para lo que va a pasar, no pudiendo vivir el aquí y ahora, el presente, relajados. Y esto también creo que va de la mano de la tiroides. Entonces, estaba leyendo, no, pero era la que ya había leído. Entonces, la ansiedad también, como la tiroides, es una de los síntomas más, fíjense, médicamente diagnosticados. Y si pasamos de la ansiedad, porque hay una ansiedad que es buena, porque es la que nos genera la adrenalina para emprender nuevas situaciones, para emprender nuevos proyectos. Pero cuando nosotros nos vamos a la exageración, y acá voy a aclarar esto, toda enfermedad tiene que ver con un exceso. Entonces, cuando yo esa adrenalina la genero de más por miedo, entonces empieza a generarse esto de la ansiedad. Y cada pensamiento le dice a mi cuerpo que estoy en peligro, ¿sí? Entonces, por eso se activa la ansiedad. Entonces hay que buscar la emoción oculta, esa que no puedo expresar, eso que no puedo decir. Eso que es ser muy honesto conmigo mismo y que solo yo sé qué es lo que sucede. Por eso, a pesar de que haya un diccionario de las enfermedades, este mapeo que hizo Hammer tan maravilloso, es solamente un camino, un mapa, pero nosotros somos el territorio. Entonces, cada síntoma es tan subjetivo como seres humanos somos. Entonces, no puede ser como hace la medicina tradicional, que nos quiere dar a todos el mismo remedio. ¿Por qué? Porque es para aliviar los síntomas, no es para sanar la enfermedad. Sí puede dar que ocasionalmente yo salgo de esa situación, salgo de ese entorno que me enferma y me sano. Y digo, el remedio me sanó. No, fue tu cambio de entorno. Porque como lo dice Bruce Lipton en la biología de las creencias, que cuando él puso en una placa de Petri, ¿sí?, una célula en un entorno beneficioso, la célula creció muy bien. La misma célula llevada a un entorno conflictivo, la célula se enfermó.
Y así es como vivimos nosotros, que somos 1.000.000 de células juntas. Entonces, cuando hay algo que a mí me está enfermando y tengo un síntoma o una señal recurrente, tengo que cambiar de entorno. Pero no nos animamos porque nos gusta la seguridad. Nos gusta la certeza. No, la certeza no, la seguridad, ¿sí? Porque la certeza nos mueve, la seguridad no. La seguridad nos inmoviliza, nos paraliza. Entonces, como la persona ansiosa quiere sentirse seguro, se inmoviliza, porque lo único seguro es lo conocido, porque hay una gran creencia de que más vale malo conocido que bueno por conocer. Ahí tenemos todas las enfermedades, porque no es verdad. Nosotros tenemos la posibilidad de desarrollarnos en infinitas maneras. Y si nos quedamos con lo conocido, cuando no nos movemos, la vida nos mueve. Y a veces es una enfermedad, un accidente, una situación crítica que nos mueve y nos saca. Si vamos al tarot, es la torre. Aparece la torre en nuestra vida. Hay que cambiar, sí o sí. Dice, o cambias por aprendizaje, o cambias, la vida te cambia, te mueve. Me llevó gran tiempo entender ese sentido de lo que es la certeza. Tal cual. Eso, Lea. Las creencias son de la mente. Las certezas de la intuición y el ser. Y eso no hay error posible, ni siquiera ponemos en duda cuando hay una certeza. Sí, la mente nos juega, ¿eh? La mente sí, pero al fin y al cabo esa certeza, si es cierta, si es la certeza, es intuición. Y si me animo a experimentarla, es por ahí. No hay miedo al fracaso, que también me preguntaron sobre el miedo al fracaso. Cuando hay certeza, no hay miedo al fracaso. ¿Cuándo hay miedo al fracaso? Cuando creo que puedo fallar. Y esa es la mente que me dice que no soy suficiente, que no valgo lo suficiente. Y con eso tiene que ver la ansiedad también. No voy a ser suficiente para la situación que me toque. Entonces esto va en la capa embrionaria del movimiento, que es la tercera, y que tiene que ver con lo osteoarticular y con nuestros órganos de reproducción, porque es el movimiento de la vida misma, ¿sí? Hasta la médula. Esta capa tiene que ver incluso hasta la médula. ¿Qué diferencia habría si nos enseñaran a pensar en nuestras emociones ante los síntomas? Sí, ese es un comentario, pensé que era una pregunta. Totalmente. Por eso les digo, muchos años de estudio no hemos aprendido lo que necesitamos aprender para este momento de transición planetaria. Así de simple se los digo. Pero no vamos a entrar en esa. Pero me encanta irme para aquel lado. Vamos a lo que podemos resolver hoy. Porque si no podemos resolver esto, no importa si vamos a pasar a quinta, sexta dimensión o a donde sea, si no estamos, si vamos a escuchar seres de luz, si vamos a ver luces o qué vamos, o si puedo ir a regresiones de vidas pasadas. No, resolver esta vida es lo primero. Luego el velo se deshace y ves todo perfectamente. Ese es el miedo al fracaso. El creer que no soy suficiente y la creencia de que es posible el fracaso. Es imposible, porque acá hemos venido a aprender. Entonces, cualquiera sea el resultado, siempre va a haber un aprendizaje. Entonces, para el miedo al fracaso también es bueno sacar las expectativas de los resultados y hacerlo desde la certeza que esto es lo que quiero. Porque ese miedo al fracaso genera dudas y esas dudas, cuando hay dudas, es porque por ahí no es. Vamos a buscar la certeza. Porque cuando hay certeza, aunque sea con dudas mentales de pensamientos, vamos, porque es más fuerte, porque es desde la intuición, es desde el ser. Y los llamados del ser son muy fuertes. Podemos demorarlos un poco, pero al fin y al cabo sucede porque es lo planeado por nuestra alma y tienen que ver con nuestros propósitos. Así de simple. Y lo hacemos en salud perfecta. Ahí no hay enfermedad posible. Entonces, hablamos de ansiedad. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Me la pueden hacer ahora los que están y si no, después en los comentarios y expandimos. ¿Cómo gestionarla? Tratando de estar aquí ahora todo el tiempo. Cuando me doy cuenta que mi mente se fue a pensamientos de posibles escenarios dramáticos, dolorosos y mortales, aquí ahora no pasa nada. Y a veces hago estas señales porque en verdad son maneras como yo lo he ido corrigiendo.
Porque ansiedad sí que, claro, que tuve mucho tiempo. Ansiedad, que les decía, luego de una ansiedad, no se lo terminé de decir, perdón, vamos a estos ataques de ansiedad y nos vamos a la ansiedad normal. Ataques de ansiedad que se confunden mucho con los pánicos. Entonces la persona entra en pánico. Pero en realidad para entrar en pánico tiene que haber habido otro suceso específico para que sea un pánico. No siempre la ansiedad es pánico. Pero en la medicina tradicional todo el mundo sufre de pánicos. Pero en verdad, algunos que sí y otros que no. Para que haya un pánico, y esto lo pueden diferenciar si lo que ustedes tienen es un ataque de ansiedad o un pánico. ¿Para qué nos sirve diferenciar esto? Para realmente encontrar, porque no es el mismo motor que gestiona uno que el otro. Porque la ansiedad sí es una emoción, pero el pánico es específicamente resolver una situación que viví y me sentí impotente ante la muerte, ya sea mío o de alguien querido. Por ejemplo, una abuela que quiero mucho muere en mis brazos. Puede ser que en algún momento que sienta miedo a la muerte se desencadenen los pánicos. El pánico siempre tiene que ver con una pérdida. O, no sé, me pasó de una chica que venía con pánicos, porque enseguida los medican. Entonces, ¿qué pasa? No puedes conectar con la emoción. Cuando estamos medicados, por eso a veces los tratamientos psiquiátricos no son muy favorables. Pero bueno, hay libre elección. Y a veces no se conocen otras herramientas. Pero esos medicamentos, ¿qué hacen para que no te suceda el pánico o no te sucedan esos ataques de ansiedad? Aplaca la emoción, la anula, para que no la vuelvas a sentir y no vuelvas a vivir el suceso, pero no te sanan. Entonces, se puede llegar a la solución también, pero lleva más tiempo porque la persona no puede conectar consigo misma. La desconectan de sí misma, entonces no puede ver y tomar conciencia cuál es el cambio de percepción que hay que hacer para que la enfermedad no continúe. Entonces, cuando hay un pánico, es, por ejemplo, esta chica que salía con un chico, los dos muy jovencitos, y el muchacho había tenido un intento de suicidio y ella lo vio que se quería matar, suicidar. Entonces va a socorrer o aparece justo, entonces vivió la situación y eso le generó luego situaciones de pánico. Entonces, claramente, había mucho que cambiar ahí, muchas percepciones, a veces creemos que tenemos que sostener vínculos que no son sanos y nos sentimos culpables si los dejamos y eso trae mucha enfermedad. Así que el contacto, las relaciones, hay que aprender a elegirse primero uno mismo. Eso es lo más difícil creo que tenemos como humanos, porque estamos creados en grupos para la supervivencia, pero ya salimos de la era de supervivencia y ahora estamos en la era de aprender a vivir la vida, no en supervivencia. O sea que solo podemos gestionar y es la única manera que vamos a poder realmente seguir sobreviviendo y evolucionando. Si no, nos vamos a ir a mundos más involutivos, que no evolucionan, o vamos a volver para volver a hacer la tarea de nuevo. Libre albedrío, todo es posible. Miedo. Perdón, estoy bien. A Gaby me pone, a veces es lo que quiero, pero los resultados pueden no ser los que el mundo cree son los correctos. Claro. Entonces, la segunda parte de la frase, sacala. ¿Qué importa lo que el mundo quiere? Lo importante es lo que vos querés. Y los resultados son para vos. Entonces, cuando yo estoy tratando de agradar a otro, ahí vienen estos conflictos de miedo al fracaso, de la tiroides y un cúmulo de síntomas que los vamos coleccionando sin resolverlos, pero que a veces todo tienen que ver con lo mismo. Entonces, cuando resuelvo una situación, resuelvo varios síntomas también. Caen en un efecto dominó. Y esto también puede pasar. Entonces, en una consulta de bio, por ejemplo, cuando traen muchos síntomas, siempre yo encuadro por dónde querés empezar. Porque ese es el lugar donde la persona, solo la persona lo puede sentir, no sé, por donde vos quieras, no se trata de lo que yo quiera, porque tiene que ver con tu sentir. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por tiroides, por tu miedo al fracaso,
por tu miedo a los vínculos, por donde vos quieras, empezamos. Porque eso que vos decidís por dónde empezar va a hacer que luego, si hay otros síntomas que están relacionados con lo mismo, también se van a ir sanando. Nada más que empiezan con situaciones diferentes, pero porque el organismo necesita, nosotros tenemos cerebro izquierdo y derecho, y nuestro cuerpo es tan inteligente que cuando un lado ya está colapsado, porque en nuestro cerebro, órgano, se forma un foco de Hammer, una diana, que tiene agua, que si nos hacen una tomografía nos van a decir que tenemos un tumor. Y simplemente es una adaptación biológica para la supervivencia a un determinado conflicto que no estamos pudiendo resolver. Pero resulta que tengo un conflicto territorial, entonces se hace en este lado del hemisferio derecho una diana. Y tengo otro conflicto territorial. Entonces se hace para equilibrar y que yo no me desequilibre, se hace del otro lado, en el izquierdo, por más que no sea una patología de cerebro izquierdo. Pero necesita equilibrar y la biología lo sabe a eso. Entonces se hace otro foco de diana del otro lado. Entonces tengo dos conflictos activos. Y esto es, por ejemplo, lo que pasa con la diabetes. Y Hammer lo llama constelación cerebral, porque hay 1, 2 o más conflictos activos sin resolver. O uno en resolución y el otro activo. Porque en nuestro cerebro, cuando hacen un ataque, quedan todas las cicatrices, que son esos focos de Hammer, esas dianas, que son de líquido, que cuando resuelvo el conflicto, desaparece. Por eso siempre las suprarrenales tienen que estar los riñones bien cuidados, porque si está tapado se genera otro síndrome y ahí no puedo sanar nada. Pero bueno, no voy a ir tan profundo. Si no, ya les hago una lección de las 5 leyes, que no tendría ningún drama, pero nos lleva mucho más de una hora. Drena eso, pero la cicatriz queda. Entonces, cuando nos hacen un ataque, pueden saber exactamente todas las enfermedades que hemos tenido. Pero eso se le negó a Hammer. Le dijeron que eran problemas de artefacto. Gracias a Dios ya está comprobado que no es así y que hoy podemos gozar de poder tener toda esta información. Entonces, la diabetes es una constelación. Hay síntomas que ya son constelación, sobre todo, más que todo, los síntomas que son enfermedades psiquiátricas que le llamamos. Pero, por ejemplo, la diabetes también es una constelación porque hay dos conflictos de territorio activo, uno por asco y el otro por resistencia. Y en general tiene que ver con la manera de gestionarnos en las relaciones con los otros. Por eso es un síntoma que en el diccionario lo van a encontrar como casa dividida por dos o cuerpo dividido por dos. ¿Qué quiere decir? Hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es la que, cuando nos da diabetes, cuando el páncreas pierde su capacidad de gestionar la glucosa, no genera insulina. Entonces, nuestro cuerpo no puede metabolizar la glucosa, el azúcar en sangre, que le llamamos. Pero hay dos, la tipo 1, ¿sí?, que es la diabetes más femenina, que tiene que ver con que se puede, el cuerpo intenta entregar a la célula, que es nuestra parte más íntima, por eso dividido por dos, es como una protección a nuestra mayor intimidad, ¿sí? Entonces, la célula no recibe la glucosa necesaria. Tiene que ver con resistencia. Y la de asco, que es el tipo 2, tiene más que ver con, o sea, depende cómo la miremos, vamos a tener la 1 o la 2. Pero en la 2 lo que pasa es que la glucosa está disponible, pero la célula no permite que entre, ¿sí? Entonces, esta es más femenina. ¿Por qué? No deja que entre. Lo femenino siempre deja que lo masculino entre. Entonces, se cierra la célula y no permite y se hace una hiperglucemia, y eso es lo que pasa también en la epicrisis. Entonces, ahí puede dar un pico glucémico y generalmente pasa de noche y es una epicrisis de las más fuertes que viven los síntomas. Entonces, ¿cómo resolvemos transitar por una diabetes y dejar de hacerlo? Al principio no se olviden lo que les dije, condición ecuánime para todo. Alimentación, cambiemos la alimentación, ¿sí? Tenemos demasiada azúcar encima de muchos años, ¿sí?
igual que muchas harinas que tienen almidones, todas estas sacarosas, todo lo que trae. Al diabético le daban que tome, que no coma azúcar, pero que tome edulcorantes. No, peor, porque tienen muchos más químicos. Entonces nuestro cuerpo parece que lo procesa, pero no lo está procesando. En algún lado, eso se resiente luego. Entonces, para los que tienen diabetes, dieta y autoobservación y mucho desarrollo del amor propio. Y lo que yo también les invito en todos los casos de enfermedades es a observar el árbol genealógico, que también aprendemos de genealogía en la formación. ¿Por qué? Porque no es por culpa de mis ancestros, como siempre les digo, hay un vivo de genealogía, también lo pueden ver, no es lo que hicieron los otros, bien o mal, porque acuérdense, saquemos el juicio, hay que sacar el juicio, eso es parte del amor, no lo que nos dijeron. El amor es cero juicio. Cero juicio hace que mis pensamientos bajen, porque no estoy haciendo juicio. Van a ver cómo bajan los pensamientos cuando me propongo no opinar o no juzgar. No es que no lo tenga que hacer, simplemente háganlo a modo de ejercicio de autoobservación. Entonces, cuando dejo de juzgar, dejo de vivir la misma realidad, porque mi mente no entiende de no. Tiene el inconsciente biológico, tiene 4 aspectos. Para él todo es real, no sé si me los voy a acordar los 4 ahora, pero para él todo es real. O sea, que esté sucediendo o que me lo esté imaginando es igual. Si no, hagan este ejercicio que siempre propongo. Imagínense que están por morder un limón. ¿No empiezan todas las glándulas salivales a activarse? ¿No nos da esa cosita acá de morder un limón? ¿Por qué? Porque el cerebro no sabe en realidad si me estoy por morder un limón o estoy pensando en morder un limón. Pero igual se predispone el sistema simpático a estar listo. Listo para deglutir eso. Porque así de amoroso es nuestro cuerpo. Así de inteligente, mucho más que nuestra mente. Por eso las certezas se encuentran acá y no acá, que está conectado con la capa psíquica, donde hay millones de pensamientos, donde yo puedo tomar el que quiera, pero eso fue lo que más bastardeado estuvo y por eso tenemos tantos conflictos, porque fue por ahí donde nos durmieron. Entonces ahora al despertar hay que salirse de ahí, ¿sí? De esa capa psíquica que conecta con nuestra psiqui y genera todos los miedos a través de los cuales nos han manejado. Bien, volvamos. Ya me perdí. Que el inconsciente biológico, para él todo es real, es inocente, no juzga de bueno o malo. Es inocente. Simplemente yo le estoy diciendo, no quiero tal cosa, para él es como que le estuviera diciendo que quiero tal cosa. No entiende de no, porque es positivo. ¿Sí? Y me falta una, siempre me falta una. Bueno, después se los aclaro cuál es. Real y simbólico es lo mismo. Para todo, para él no hay tiempo. Hay todo un continuo presente. O sea, que vos estés pensando que va a pasar mañana, para él está pasando hoy. Entonces el ataque de ansiedad te agarra hoy, no cuando en realidad tengas que usar la adrenalina para sobrellevar resolver esa situación a la que le tenías tanto miedo. O sea, no podemos resolver antes de que suceda nada. Entonces, cuando actuamos en función de eso y me mantengo aquí y ahora no pasa nada, ahora no estoy en peligro, la ansiedad baja. ¿Ahora qué necesito? Nada, estoy bien, entonces la ansiedad baja. Si no me pongo ansiosa hasta si tengo que ir a hacer las compras, a mí me pasaba. Digo, ¿pero realmente necesito esta hora? No. Listo, voy después. Bueno, ahora me quedo demasiado a veces. Pero bueno, voy a la paz. ¿Salir al centro ahora es necesario o puedo arreglarme con lo que hay? Me arreglo con lo que hay. Eso me da paz, no salgo. Así de simple. Así bajan los grados de ansiedad. Que no quiere decir que algunas veces se activen, pero ya tengo la gimnasia para volver a la paz. Y a veces es solo una respiración profunda, porque respirar hace que nuestra mente no piense. Inhala e intentar respirar. Inhala e intenta pensar. En el mismo momento no estás pensando.
es lo que siempre les digo, es el segundo en que yo puedo decidir cómo actuar, entre la inhalación y la exhalación. Y eso cambia mi vida. ¿Cómo me voy a tomar lo próximo? En esa inhalación me permite darme tiempo a responder, a entrar en un ciclo de ansiedad, a activar mi glucemia, a estar mal. Vero dice, yo siento una sensación incómoda en todo el cuerpo que no sé cómo liberarla. No sé si es ataque de ansiedad. Bueno, esto es lo que decía Vero. Me habías preguntado por la ansiedad y cómo gestionarla. Bueno, esto vinimos hablando, no sé si entraste justo o entraste después. Bueno, esa sensación incómoda en todo tu cuerpo, tendrías que observar la próxima vez que sientas ansiedad, ¿qué fue lo que estabas pensando? Vamos a empezar por ahí. Te iba a decir otras ideas, pero ¿qué estuve pensando antes de que empezara eso? Porque ese pensamiento es el que detonó esa ansiedad, esa incomodidad en tu cuerpo. Les decía que la ansiedad tiene que ver con una emoción oculta, que es la que buscamos siempre en los síntomas desde la bio, que no está resuelta. ¿Qué diferencia hay entre, creo que cuando hablamos de emociones se lo expliqué, una emoción social es aquella que yo tengo permitida manifestar y que el clan desde niño me permitió manifestar. Y una emoción oculta es la que no me permitían manifestar, entonces la reprimo y la enmascaro con una social. Tener ansiedad es muy normal, entonces está muy permitido. No es una emoción, pero es una manera de gestionar una emoción que está oculta. Entonces tengo que ir a la sinceridad de mí mismo. ¿Qué es lo que realmente me incomoda? Entonces, antes de que empezara a sentir esta incomodidad, ¿qué estuve pensando? Es observación y anotar para luego ver las coincidencias. Y esto me pasó ayer que tuve un ataque de ansiedad. Hace una semana tuve otro. Bueno, ¿qué pasó hace una semana? Y así vamos cada vez más atrás. Hay una técnica que se llama camino al inconsciente. ¿Qué es esto? En general es guiado por otro, pero también pueden empezar a hacer este ejercicio ustedes. Y más atrás, y más atrás, y más atrás. Esta emoción, a partir de la emoción, de esta incomodidad que siento, primero observar bien dónde la siento. Porque vos me decís en todo el cuerpo. Bien, ¿todo el cuerpo a la vez o por dónde empieza? Porque eso nos puede decir claramente, ¿por dónde empieza? ¿Cuál es la primera sensación? Entonces, ¿dónde empieza? ¿Qué es lo primero que siento? Porque ese lugar, ese órgano, es el que me va a estar determinando. Por ejemplo, a mí, cuando me daban ataques de ansiedad o pánicos, bueno, eso me hicieron realmente hacer un salto cuántico. Entonces, siempre tenemos que agradecerle a nuestros síntomas porque nos muestran el camino. Palpitaciones. Bien, se acelera el corazón. Las palpitaciones y la aceleración del corazón, que es una taquicardia, quiere decir que hay tiempos, en general tiene que ver con la pareja, que hay tiempos diferentes. Tenemos diferentes tiempos. Y el otro no respeta mis tiempos o yo no respeto los tiempos del otro. Es una aceleración en los tiempos, pero no tiempo reloj, tiempo propio, ciclos circadianos. Entonces, es eso que necesito más tiempo para resolver o para decidir. Entonces, la palpitación es el corazón, ¿sí? Por eso se los relaciono con pareja, porque es el latir. Sí, eso, bien. Entonces hay que resolver esos conflictos de pareja, de los ritmos de la pareja. Y no es que el otro tenga que cambiar. Soy yo que tengo que hacer respetar mis tiempos. Soy yo que tengo que conocer mis límites y estar en paz con eso. No creer, como en el otro síntoma decía Gaby, el miedo al fracaso porque el mundo no va a estar de acuerdo. No creer que el otro tiene que aceptar. Y yo serme responsable de que no quiero asumir la responsabilidad de tomar la decisión o el miedo que me da a vivir de otra manera, que no sé vivir de esta. Mucho tiene que ver con los ritmos sexuales. La taquicardia siempre está diciendo esto. Él quiere, yo no quiero así, quiero de otra manera, quiero en otro tiempo, quiero de otra forma. Eso tiene que ver con la taquicardia. En cambio, la bradicardia
baja, no quiero. Entonces, por ahí hablamos de, en realidad la medicina le llama, bueno, ya me va a salir, pero ambas, no me sale, pero que el mismo designio le dice a la taquicardia y la bradicardia, las arritmias, ¿vieron? En algún momento me sale. Dice, tengo arritmia. Bueno, pero ¿qué tipo de arritmia? Arritmia, ¿taquicardia o bradicardia? Bueno, yo soy como un detective en la consulta, porque voy así, pero ¿qué parte? ¿Se acelera? ¿Se pone más despacio? Porque una bradicardia habla de una cosa totalmente diferente que una taquicardia, ¿sí? Y ambas tienen que ver con el corazón, pero como lo vive cada uno, el cuerpo se va a manifestar de una manera u otra. ¿Vieron qué inteligente es el cuerpo? Por eso me fascina esto, porque es tan claro y nos ayuda a tomar conciencia tan rápido, que acá es buscar la honestidad conmigo mismo de qué quiero, no quiero y hacerlo valer, ¿sí? Porque no alcanza con saber qué quiero, sino en función de eso creo mis propios límites. Y me respeto. No puedo exigir respeto de afuera cuando no me respeto yo mismo. Y permito que esto suceda. Entonces, esto te lleva a una observación. Fíjate específicamente. Porque aparte a esto lo puedes encadenar incluso hasta una palabra. Porque a lo mejor es la misma palabra que usaba mi mamá o mi papá cuando yo era chico y a mí no me gustaba o me ponía en alerta. Porque entonces a lo mejor el otro usa esa palabra sin saber que tiene que ver con esto, pero a mí me va a resonar de esa manera. Entonces, dejar de juzgar, ¿sí?, con las viejas creencias y darme cuenta que ahora soy un adulto y que tengo mis propios recursos, porque si me pasó con papá, generé el recurso seguro, porque para eso los elegí como padre, para generar esos recursos que voy a necesitar en el transcurso de mi vida. Entonces no me quedo culpándolo culpa del otro, sino que, gracias a eso tengo el recurso, solo que no lo estoy viendo. No lo estoy haciendo consciente. Y uso el recurso para salir de esa situación, de ese juicio y de esa creencia y de dejar de ser un niño para darme cuenta que soy un adulto y que puedo resolver cualquier situación. Y se acaba la ansiedad. Entonces fíjense qué importante esto que les decía. ¿Por qué? Porque a mí me pasó y a mí me empezaba a dormírseme una mano. Y, y a calambrar todo. ¿Vieron que les dije que alguno de los síntomas es parálisis, ataque o huida? Bueno, yo empezaba con eso, pero a mí me paralizaba y empezaba por la mano porque tenía que ver con el trabajo, el lugar donde trabajaba, yo ya no quería estar ahí. Entonces me agarraban los pánicos, de hecho me sacó de ese lugar. Llevó tiempo, pero en ese momento no. Entonces empezaba la mano, me empezaba a aparecer cositas en los ojos, era lo que no veía, y claro, sentía y yo ya sabía que se me bajaba la presión porque me sentía presionada y ya sabía que ahí me tenían que traer a mi casa, que era la única manera de resolverlo. Claro, me llevaba a la huida, no quería estar más ahí, quería volar, ¿no? Y fue tan claro una vez cuando en el lugar donde yo trabajaba también comíamos. Cuando había que bajar, yo ya había empezado a cambiar dieta, vegetariana, no era muy congruente con la comida que nos daban, entonces era todo un conflicto, porque en esos lugares donde trabaja mucha gente hay muchos conflictos, todos se sienten desvalorizados, entonces resuena con la desvalorización de uno, que todavía está ahí por esas mismas razones. Bajé al lugar, ¿no? Y era que se me activó todo, como no me valoran, no entienden, los juicios, todo lo demás, y sentí el olor a la comida que habían hecho, que seguramente tenía carne, y tendía a desmayarme. Justo el comedor del personal daba con la parte donde entraban los vehículos, así que ahí el compañero mío me agarraron, me metieron en el auto y me trajeron a casa. Después mi compañera me trajo la cartera, las demás cosas. Bueno, esas cosas es como ver claro el síntoma, ¿no? Que quizás no lo vi en ese momento, lo vi mucho tiempo después, pero digo, qué clara la biología, cómo habla, y ahora me sirve para ponerlo de ejemplo. Que quizás en ese momento no era tan consciente, pero cuando tomé conciencia, empecé a recapitular, claro, cada vez que me pasaba esto, y me pasaba esto, y me pasaba esto. Y luego creí que estaba inventando un síntoma para tener carpeta médica, pero en realidad no. Pasa que nosotros creemos que las enfermedades mentales tienen que ser muy graves, ¿no? Un pánico es de todo esto
acumulado de un lugar donde ya te tenés que mover. Pero no porque el lugar sea bueno o malo, es otra cuestión. Está ahí para que cada uno haga su proceso, sino porque vos ya tenés que cambiar de lugar. Es uno el que tiene que moverse. Y cada cosa está para que uno aprenda. Siempre es aprendizaje. Bueno, a ver, voy a leer acá. Aristoloquia. Despertarse en la noche con el corazón acelerado y aparece una preocupación en la imagen o pensamiento de algún familiar. Padre, hermano, madre. Bueno, esto tiene que ver con la sangre y las exigencias del clan. Sentir que no soy suficiente para el clan. Hemos vivido en clanes muy exigentes porque tenía que ver con la supervivencia, en la creencia del dinero, que si no tenemos suficiente dinero no podemos vivir. Todas cuestiones que son las que hay que dejar de estar creyendo. Estamos en un periodo de transición que hay que elegir claramente esto, de qué lugar vamos a vivir y cómo lo vamos a vivir. Eso es lo más importante, no lo que voy a vivir porque en un tiempo-espacio estoy viviendo de una manera, sino cómo quiero vivirlo. Saber que es un periodo de transición, pero que a su vez voy gestionando cómo hacerlo por cuenta propia, o no permito que eso me maneje la vida. Sé que es un trabajo, voy, punto. No tenía todo ese conocimiento en ese momento. Lo aprendí, No me pude ir hasta que no aprendí todo eso. Porque así es. Si me hubiera ido antes, no lo hubiera aprendido. Lo hubiera aprendido a lo mejor o peor, sin un sustento económico y hubiera sido peor. Entonces, de alguna manera, siempre el proceso, aunque nos parezca difícil, el drama, la víctima que somos, no. Es muy amoroso con nosotros. Esta ansiedad tiene que ver con las exigencias del clan. Hay que tomar distancia del clan, sea física o psicológica, y empezar a autoobservarse y autodescubrirse. O también puede ser que hayas recibido una noticia en ese horario de la pérdida de alguien. Entonces eso ya tendría que ver más con un pánico y hay que ahondar en la parte del pánico para que lo tengo, porque se desencadenan, porque tiene que haber habido un conflicto anterior donde, digamos, el momento semilla le llamamos, que es el primero donde se estructura eso para que cuando me vuelva a suceder tenga los recursos. Porque fíjense, buscamos los recursos, podemos tener muchos ataques de ansiedad, muchos pánicos, pero ya sabemos que salimos de eso. Entonces fíjense que esta es otra herramienta que a mí cuando tomé conciencia de eso, porque antes me agarraba un pánico y lo primero que se me venía, me muero. Ese era mi pensamiento. Me muero, acá se acabó todo y todo lo que eso gestiona. Después empecé a darme cuenta de, no, ya tuve un montón, no me morí en ninguno, no me voy a morir. Entonces empecé a ver y a observar, porque empecé a tener más herramientas de por qué me sucedían, ¿sí? Que de hecho también deben haber sido uno de los síntomas que me llevaron a estudiar todo esto. Entonces, a observarlo. Entonces yo ya ahí empecé a controlar el síntoma. Cuando él aparecía, yo lo observaba. Entonces mi mente ya se disociaba. No seguía el síntoma, sino que tomaba el control. Y me iba observando cómo sucedían para luego, no en el momento de la crisis quizás, luego empezar a comprenderlo y empezar a deshacer esas percepciones, que serían los juicios, con respecto a lo que sucede. ¿Qué importaba es escucharte? Gracias, Gaby. Quiero decir lo que tu cuerpo te dice. Quiero decir lo que tu cuerpo te dice. Sí, totalmente, dice Lea. Bien. Bueno, por ahí, no sé por qué no pasan, se me quedan ahí trabados si no los paso y los voy mirando después a los síntomas. Entonces, mejor remedio para todos, ya me repasé de la hora, aprender a gestionar nuestro amor propio, como siempre les digo, y al fin y al cabo siempre doy ese consejo cuando no puedo explicar todo esto. Bueno, hoy dije, vamos a hablar más de síntomas, vamos a hablar más de lo que nos pasa en el cuerpo, que es la primera solución para nosotros mismos y conectar con nosotros mismos. En general, un síntoma es porque nos hemos desconectado de nosotros mismos y hemos permitido que sea más importante lo que el otro quiere, lo que el mundo piensa, las creencias, los juicios, que nosotros mismos. La pareja, en el caso de las ansiedades que tienen que ver con esto, y me faltó uno, los triglicéridos. Bueno, triglicérido es o colesterol alto, tiene que ver con la pérdida de un territorio también, ¿sí? Con algo que yo creía que era mío y lo perdí. Entonces es como la grasa
en sangre. Esos son los triglicéridos que nos dicen que están altos y son un síntoma de resolución de un conflicto. Entonces tengo que observar qué es lo que viví como pérdida de territorio para que se gestione esta suba, porque lo que necesita el cuerpo es energía para transitar o tuvo demasiada energía cuando vivió, por ejemplo, pierde un trabajo. No sé, un ejemplo que se me viene, una persona que trabaja en una empresa familiar, que da su vida por eso y que de repente le dicen que no va a trabajar más ahí, que ya no es suficiente, entonces se siente desvalorizada por la misma familia y eso le produce un estrés. Mientras esté en el estrés, todo lo demás no va a pasar nada. Pero cuando baje el estrés, ahí se van a presentar los triglicéridos porque tienen que eliminar todo eso que se gestionó en el estrés. Entonces, esa energía que gestionó de más por estar en ese conflicto, por el miedo a la pérdida del territorio, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué poco valgo? Tiene que ver con la falta de valía de uno mismo y con la sangre, fíjense. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con sangre tiene que ver con muchas cosas que no he resuelto en los desapegos con el clan. Entonces, la grasa siempre es energía y los triglicéridos o el colesterol alto es demasiada grasa en sangre. Pero no se hagan problema que cuando baja, eso vuelve a su homeostasis. Nuestro cuerpo siempre tiende a volver a su homeostasis. La única manera que no lo haga es que le genere más estrés, porque empieza el ciclo repetitivo, como les explicaba, y se empiezan a hacer cosas crónicas. Si yo todos los días estoy peleando por lo mismo, o estoy en el mismo trabajo que no me gusta, llega un momento en que el cuerpo dice, bueno, basta, te tenés que mover de acá. Y a veces es enfermarnos, y a veces paralizarnos de no movernos o de quedarnos y en realidad no poder trabajar en nada más. Entonces no lleguemos a esos puntos por miedo a que nos vaya mal. Pensemos que hay muchos trabajos, que hay muchas formas o que hay otra manera de mirar esto, ¿no? Cuando no baja es porque no es que no baje los triglicéridos, sino que está haciendo el ciclo repetitivo. Cuando quiere bajar, vuelve a aumentarle un estrés y entonces vuelve a aumentar, porque necesita de nuevo generar energía porque no he resuelto ese estrés. Entonces, ¿cuándo lo resuelvo? Cuando realmente siento y asumo, acepto que la realidad es esta. Mi familia no quiere que trabaje más con ellos y para mí hay una mejor manera porque encontré otra cosa. Entonces ahí no van a subir más porque ya me moví del entorno que me ocasionaba ese sentir. Y ahora sí, creo que ya les contesté todo. No quería dejar de contestar. Así que bueno, ya saben, como novedad, ahora ya van a estar viendo en estos días que saco la invitación para el diplomado en biodecodificación. El día viernes 11 estaré dando una clase que es gratuita, la primera. A partir de ahí se pueden sumar o se pueden ir sumando cuando quieran. En el momento que se suman, tienen a disposición toda la formación. Pueden hacerlo por pagos mensuales, con débito, como ustedes quieran. Ahí les voy a dar toda la información o me la pueden pedir o se suman y van a ver que en las historias o en lo que les esté compartiendo está toda la información. Sí, hice toda una página para explicar todo, que no les queden ninguna dudas, porque esto hay que estar convencido y esto hay que hacerlo para la sanación propia. Entonces tienen todo a disposición, me pueden preguntar lo que quieran y ya van a ir viendo si lo quieren hacer ustedes, si saben de quién le interesa. Esto es una formación para la vida, más allá de que luego elija compartirla y acompañar a otros o no. No hay manera de no hacerlo luego, ya sea a través de consultas como hago yo o a través de la vida misma, porque vamos comprendiendo y eso hace una masa crítica de que todos comprendemos y vamos compartiendo y el otro va entendiendo más. Y por eso es una formación para la vida, ¿sí? Más que para ver si puedo hacer para otros. Primero lo hago para mí, que también lo hago lo que quiera, aprendo lo que necesito, y eso es totalmente flexible. Y también recordarles que el próximo miércoles a las 21 horas desde la escuela voy a compartir aprendizajes diferentes o maneras diferentes de sanar o que nos ayudan en nuestra sanación o en nuestra evolución sobre todo. Recuerden que son capacitaciones evolutivas. La sanación tiene más que ver con esto que hemos hablado hoy, de lo que cada uno hace, pero lo evolutivo tiene que ver con que si lo logro voy evolucionando también. Con Helio de Antares y Fernanda Coric, que ellos
ofrecen otro tipo de terapias que las que hago yo y que son muy interesantes. Así que las espero y los espero el miércoles a las 21 horas en vivo, pero desde la escuela, despiertatú.alma. Así que si todavía no se han sumado, súmense, así pueden ver el vivo y participar y preguntar. Creo que Leo va a venir con el tarot, donde canaliza a los maestros, y si alguno hace alguna pregunta, también van a poder tener respuesta. Así que bueno, queridas almas, un placer compartir la tarde. Gracias por su participación, por todas las preguntas. Gracias a ustedes, gracias. Y bueno, ámense, no se distraigan.